y los efectos jurídicos a cargo de Fabián Caro y Ricardo Fabris. Si me permiten, voy a compartir, porque la clase pasada hemos tenido muchos inconvenientes con la conexión a Internet. Hubo un video que nos ha grabado el doctor Caro, pero el doctor Caro está conectado en este instante y está abierto a las preguntas que se le quieran hacer este, a posterior, ¿sí? En unos minutos comparto ya el video del doctor Caro. Tengan una buena tarde. Buenas noches. Al curso de efectos sanitarios de la emergencia sanitaria. Hoy, en el segundo encuentro, vamos a continuar con las cuestiones vinculadas en especial con el aislamiento social preventivo y obligatorio, conceptos y aspectos relevantes, prohibiciones y restricciones a la libertad ambulatoria en el marco de la emergencia sanitaria. Vamos a ver antecedentes y la postura adoptada por la Comisión y la Corte Interamericana ante efectos jurídicos de la pandemia, el rol asumido por los estados subnacionales ante el ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio, y vamos a ver cómo funciona en la práctica la doctrina del límite de los límites que vimos en la clase anterior. Para arrancar, vamos a empezar con el análisis del decreto de necesidad y urgencia. En adelante lo vamos a llamar DNU 297 del 2020, en cuanto al análisis normativo e indicación de temarios constitucionales. Tomando como base a Boyko y otros autores en diversos artículos doctrinarios, podemos afirmar que en el DNU 297 de este año, que fuera prorrogado por el 325 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, y a diferencia del anterior, aunque algunas de sus normas coinciden, no hay una conexión directa con el DNU 260 de este año. La mención que se hace en los considerandos del mismo es que en el decreto 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley 27.541 por el plazo de un año en virtud de la pandemia declarada. Y luego en el artículo primero, segundo párrafo, se dice que la disposición se adopta en el marco de la emergencia sanitaria ampliada por el decreto 260. Lo que caracteriza este decreto es la argumentación relativa a la limitación de derechos constitucionales. En efecto, luego de transcribir el artículo 14 de la Constitución Nacional, que dice en sus considerandos que, si bien resulta uno de los pilares fundamentales garantizados en nuestro ordenamiento jurídico, el mismo está sujeto a limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública. En efecto, si analizamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, podemos observar que en su artículo 12, inciso primero, el derecho a circular libremente. Por otro lado, el artículo 12, inciso tercero, establece que el ejercicio de los derechos por él consagrados no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en dicho pacto. Que en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22, inciso tercero, que el ejercicio de los derechos a circular y residir en un estado consagrados en el propio artículo 22, punto primero, no puede ser restringido sino en virtud de una ley en la medida indispensables en una sociedad democrática para prevenir infracciones penales
o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública, los derechos y libertades de los demás. Es decir, que hay una clara referencia a las limitaciones que excepcionalmente se pueden establecer a ciertos derechos contenidos en la Constitución, al claro estilo de una norma que instaura el estado de sitio. Pero ese análisis lo vamos a hacer un poco más adelante y vamos a ver que esto no es tan así. Lo que aquí quiero significar es que este decreto es absolutamente autónomo respecto de la ley 27.541 de emergencia y del DNU 260, más allá de la mención que hemos transcrito, y lo que instala es un estado de emergencia muy particular, cuyos contornos están caracterizados por la limitación de la libertad de circulación y reunión. En efecto, el artículo primero establece que a fin de proteger la salud pública, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él en forma temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la que regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica. En el artículo 2 se establece que durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 0 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos. Todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública de demás derechos subjetivos tales como las personas. En términos prácticos, la norma establece una obligación de permanecer o bien una abstención de circular o desplazarse. Es decir, una obligación de quietud, reposo e inmovilidad, como antónimo del movimiento. Queda claro que la obligación de quietud implica la ausencia de movimiento fuera del ámbito de la residencia, en términos de localización, foro espacial de norma, y la prohibición de movimiento también es fuera del contorno de la residencia. En definitiva, hay una obligación de permanecer dentro de los domicilios. En la última parte del artículo primero se dice que quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento dispuesto en el artículo primero solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. Entonces, las restricciones apuntadas en el primer párrafo del artículo encuentran para todos su excepción por el aprovisionamiento, aunque restringido tan solo a 3 tipos de productos. La norma podría reescribirse así: prohibido circular fuera de la residencia, salvo para aprovisionarse de 3 tipos de productos y en un radio mínimo del domicilio donde se cumple el aislamiento. Ahora bien, la restricción en términos constitucionales incide sobre la libertad de entrar, permanecer no está afectado, transitar y salir del territorio argentino, en orden a lo normado por el artículo 14 de la Constitución, como primer escenario del impedimento, y afecta también a los derechos de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de profesar libremente su culto y de enseñar y aprender. A esa grilla puede agregarse el derecho de peticionar a las autoridades, pues resulta más que obvio que la imposibilidad de movimiento fuera de la residencia impide ejercitar adecuadamente el derecho de ocurrir, por caso, a los tribunales en procura de obtener la tutela de derecho, a excepción de aquellos casos impostergables que se articulen conforme al dispositivo que permite habilitar la feria, en orden a lo normado por el artículo 153 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y sus equivalentes en las jurisdicciones locales, o los que se deban producir en una causa criminal en días inhábiles, tanto como marca el artículo 116 del Código Procesal Penal, o las peticiones de libertad regidas por el 162 de este último código, o las promociones de medidas cautelares urgentes,
tanto las autosatisfactivas como las dependientes de acción ordinaria posterior, o aquellas instadas en el marco de un proceso ya iniciado, y por supuesto, las acciones constitucionales de habeas corpus, paro o habeas data, estas últimas que no admiten demora. Pero adviértase la paradoja de que los profesionales del derecho no estamos dentro de las deducciones para poder transitar. Artículo 6 del 297. Por lo que las peticiones urgentes que a título ejemplificativo enumera el artículo 4 de la acordada 6 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que requieran asistencia letrada, debieran interpretarse sin cuidado dentro de las excepciones del aludido artículo 6, máxime a tenor de lo dispuesto en la acordada 7 de la Corte Suprema, que establece el horario de 9 a 13 y 30, perdón, de 9:30 a 13:30 para la atención al público de tribunales de feria. A mayor abundamiento del sistema instalado en la acordada 31 del 2011 de la propia Corte, permite en principio presentaciones directas sin la sustitución de la presencia del abogado para algunos actos del proceso, más allá de la acordada 4, que exige presentación de escritos por vía electrónica con firma digital. Todo este sistema, como ya sabemos, fue luego regulado y flexibilizado por acordadas sucesivas de la Corte Suprema, 11, 12, 18, etc. Sigamos analizando el 297. La conducta impuesta por el DNU es no circular o abstenerse de circular, lo que implica que hay que mantener un estatus de comportamiento entre dos secuencias temporales, es decir, entre un momento y un segundo momento. No debe haber cambios en el mundo físico, salvo las excepciones generales de aprovisionamiento y las especiales del artículo 6. Frente al caso de movimiento no autorizado, el artículo 3 consecuencia a la que se somete el incumplidor de la norma, el que es designado en materia penal, conforme a la remisión que se hace a los artículos 205 y 239 del Código Penal, artículo 4 del decreto, y las consecuencias inmediatas que aparezca la infracción, con independencia de la constatación judicial ulterior de una conducta de significación penal. Lo inmediato es la cesación de la conducta, es decir, deberá haber invitación o traslado compulsivo al domicilio, residencia del infractor, previo a la hora del acta respectiva, en los términos del artículo 138 del Código Procesal Penal o su equivalente local. Y frente a casos excepcionales, detención en sede prevencional. Las actas documentarán la presunta comisión de un delito y la infracción se repele inmediatamente por un acto estatal potencialmente compulsivo, aunque puede ser no haberlo, de traslado. Imagínense que alguien tosudamente vulnera el aislamiento decretado pese a la intervención de la autoridad. Si el sujeto insiste en la circulación, no quedará más remedio que una detención, quizá no atenida a la matriz procesal de impedimento de fuga u obstrucción probatoria, que marca el artículo 319 del Código Procesal, sino como auténtica medida sanitaria, y más allá de las consecuencias penales que su resistencia acarrearía. Es algo así como una internacional estilo del artículo 20 de la Ley 26.650, que no se trataría de un caso de salud mental en principio, y por la obstinación demostrada ya configuraría un supuesto delictivo que ameritaría la cautelar de encierro preventivo. Si la infracción a la no circulación se produce conduciendo un vehículo, la autoridad deberá detenerlo y retenerlo al vehículo por el tiempo que es necesario para evitar el desplazamiento. En ese extremo, a diferencia de la cesación de la conducta del transeúnte pasajero de transporte público, habría posibilidad de secuestro del rodado. Al menos eso es lo que sugiere la norma. La pregunta es, ¿qué motivos permitirían la devolución del rodado y cuándo y quién lo dispondría? Este no es un tema menor y a los efectos de la compulsión a cumplir con el aislamiento debería conjugarse con algún sistema de acompañamiento al lugar de residencia sin que ello implique secuestro del rodado. Dentro de las excepciones a la no circulación, más allá de lo previsto en el artículo segundo, último párrafo, el decreto los enumera en el artículo 6, saber que son las conocidas como actividades esenciales. Personal de salud, fuerzas de seguridad,
Fuerzas Armadas, actividad migratoria, Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. Esta previsión deberá exigir de parte de las autoridades pertinentes de cada área la respectiva norma que indique expresamente quién estaría afectado al servicio, aunque es dable recordar que, conforme al decreto ley 333 de 1958, en su artículo 33, para la Policía Federal se establece el estado policial y hay normas concordantes para las demás fuerzas. Claro, ese estado policial no puede importar un pretexto para la violación de la disposición de aislamiento si no se están cumpliendo las funciones que el decreto 297 impone. Va de suyo que a aquellos que están ejerciendo actividades esenciales no se les es permitido hacer circulación en la vía pública si no es para el ejercicio de la actividad esencial. Las autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajadoras y trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales requeridos por las respectivas autoridades. Esta previsión debe contar con el acto administrativo pertinente a afectación, a excepción de los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, directores nacionales y todo otro funcionario que por su cargo deba garantizar la gestión de una actividad esencial, disponiendo también una delegación para establecer la nómina de agentes públicos afectados al servicio. Lo mismo vale para los funcionarios de equivalente función en el ámbito provincial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Tercero, personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes. Para ese caso, el artículo 5 de la acordada 7 de la Corte establecía que el personal que preste funciones durante la feria judicial deberá acreditarlo mediante una certificación otorgada por los secretarios de feria. Asimismo, el artículo 3 de la acordada 6 de 2020 de la Corte establecía que las cámaras nacionales y federales deben implementar guardias o turnos indispensables de acuerdo con las necesidades de cada fuero, e incluso fija criterios para aquellos que estén en situaciones de vulnerabilidad. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares, y los demás organismos internacionales acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos. En este inciso no se ven demasiados inconvenientes de interpretación. En cambio, en el quinto, donde se regula todo lo concerniente a personas que deban asistir a otras con discapacidad, familiares que necesitan asistencia, a personas mayores, niños, niñas y adolescentes, es un caso de difícil acreditación frente a la circulación de quienes deben asistir a las personas mencionadas en el inciso. Imaginemos situaciones complicadas, pues, ¿quién extendería un certificado de circulación excepcionada frente a casos con familias de mayor edad, niños y adolescentes? En este caso, luego de promulgado y puesto en vigencia el 297, se fueron regulando los certificados de circulación y en esos casos se fueron agregando todas estas cuestiones vinculadas con la implementación del aislamiento. Sexto, personas que deben atender una situación de fuerza mayor. Aquí la problemática es mayor. En principio, el término empleado por el decreto no es azaroso y contiene una significación bien definida para el derecho privado. Allí la fuerza mayor o caso fortuito actúa como una excepción a la imputabilidad del incumplimiento contractual, tal como lo expresa el artículo 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación. En efecto, el mismo dice que el deudor es liberado de sus obligaciones, exonerado de toda responsabilidad, cuando la inejecución no le es imputable, porque ella es causada por la fuerza mayor, también denominado caso fortuito. La fuerza mayor constituye una causa exoneratoria de la responsabilidad contractual como de la responsabilidad delictual. Ello no se confunde con la ausencia de culpa. La imposibilidad de cumplir en este caso con la norma de aislamiento no es preexistente o concomitante a dicha imposición normativa, sino sobreviniente. Dicho de otro modo, se da cuando de una situación
1, donde no existe la causa del artículo 6, se pasa a una situación 2, donde resulta imposible el cumplimiento de la permanencia o no transitabilidad. En realidad no es que se muta a una situación en las previstas en el artículo 6 del decreto, sino que se torna imposible cumplirlo. Me refiero al aislamiento, a riesgo de sacrificar bienes jurídicos de igual o mayor envergadura. Para el derecho privado, la fuerza mayor es todo hecho no imputable e independiente de la voluntad del sujeto que impide el cumplimiento de la obligación. Pero además, ese hecho debe producirse sin culpa del obligado. Pero me parece que aquí este concepto civilista no es el que inspiró al emisor de la norma, sino más bien uno ha tenido al campo del derecho penal, más estrictamente a la dogmática, como causal de justificación que desplaza la antijuridicidad del hecho. Es decir, la prohibición de circular sería la conducta cuyo opuesto, circular en violación al aislamiento, acarrearía la sanción. Entonces, la fuerza mayor que aquí se exhibe es el que determina un estado de necesidad justificante. Es decir, una acción que cumple con la conducta prohibida, pero que tiende a evitar un mal mayor. De allí su justificación. Está prohibida la conducta, pero está justificada. El problema que se advierte es la inmediatez en la que han de juzgarse las posibles circunstancias de fuerza mayor que excepcionarían al presunto infractor, y que aquellas serán evaluadas por la fuerza de seguridad in situ, con escasa o nula probabilidad probatoria, y que si no se convence a la agente u oficial, acarreará sanciones, secuestro automotor y ulteriores remisiones en los tribunales. Es decir, el mero caminar constituye una situación infraccional que acarrea intervención corporal, detención y traslado al domicilio, y quizás también conduzca al reproche del delito previsto en el artículo 205 del Código Penal, el que se sustanciará en un proceso judicial con las garantías del artículo 18 de la Constitución. Pero en lo que se refiere a la infracción, la forma de excepcionarse por una causal de fuerza mayor como de reproche de antijuridicidad estará sujeto a la pura discrecionalidad del agente que pesquise al sujeto, y al final de cuentas, hacia el agente cree o no en su relato. Como se dijo más arriba, hay que diferenciar la infracción a la prohibición de circular, artículo 1 del 297, de la segunda, que es la comisión del delito del artículo 205 del Código Penal, que se orienta a la sanción de acciones u omisiones dolosas mediante las cuales se puede producir la introducción o propagación de una epidemia. De sustanciarse una causa penal, las argumentaciones tendientes a la acreditación de una causa de justificación son parte del derrotero de todo litigio, mientras que en el caso infraccional, que culmina con la sensación de la conducta, el caso se traslada a la apreciación discrecional e inmediata de la autoridad. Vamos a ir a un par de ejemplos a ver cómo se pueden resolver. Primer caso, imaginemos una causa de fuerza mayor consistente en una infección auditiva aguda que exija a una persona trasladarse al hospital o centro de salud no cercana al domicilio. Toma su automóvil, se traslada y en el camino es interceptada por un control y le solicitan acreditar su autorización para circular. ¿Qué invoca? Otro caso, un profesional que tiene un departamento en el centro de la ciudad, donde se asienta el estudio y le comunican que su unidad funcional se inundó por completo y pone en riesgo la seguridad del edificio. ¿Qué invoca? Con las reflexiones apuntadas aguardamos criterios de razonabilidad por parte de las autoridades y responsabilidad ciudadana de parte de las personas que ocasionalmente se enfrentan o se enfrentaron a estas situaciones. Desde ya que hay muchas anécdotas al respecto y las situaciones han sido disímiles en función de la jurisdicción, el lugar, el horario y la situación específica y puntual. El inciso 11, que trata de supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad, farmacia, ferretería, veterinaria, provisión de garrafas. ¿Bastaría con el recibo de sueldo correspondiente o en su caso una copia de la habilitación si se tratara del dueño? El problema es que aquí puede presentarse es el caso de los trabajadores no registrados, quienes no podrán acreditar su relación de dependencia y difícilmente el empleador que no lo registró
le otorgue alguna documentación que pueda ser utilizada por el trabajador en juicio para acreditar la relación laboral oculta. Debería preverse alguna solución para estos casos, siempre en preservación del derecho del trabajador. Industrias de la alimentación. Su cadena productiva e insumos de higiene personal y limpieza de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios. Sabemos que por decisión administrativa 427 se aclaró que cuando se refiere a industrias de la alimentación se entenderá las que integran la cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas, higiene personal, limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios. Vamos ahora a continuación a analizar algunos recaudos constitucionales vinculados tanto con el decreto 260 como con el 297. Sabemos que el esquema de división de poderes que consagra la Constitución Nacional prohíbe al Ejecutivo ejercer funciones legislativas. Solo excepcionalmente se lo permite por razones de extrema necesidad y urgencia y siempre y cuando resulte imposible agotar los trámites ordinarios del Congreso. La Constitución demanda el cumplimiento de 3 exigencias para que un DNU sea válido. Debe responder a circunstancias excepcionales de estricta necesidad y urgencia, que es imposible agotar el trámite legislativo, no debe versar sobre materias que según nuestro diseño constitucional constituyen una sola de reserva del Congreso de la Nación y debe darse intervención inmediata al propio Congreso para que ambas cámaras se expidan sobre su validez. No tengo dudas de que aquí se dan los presupuestos previstos en el artículo 99, inciso 3, para habilitar la facultad presidencial y conforme a los parámetros exhibidos en el caso consumidores argentinos con Estado Nacional, Poder Ejecutivo sobre amparo, Ley 16986, pues el dictado de un DNU se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad, con propósito de limitar la facultad presidencial y no para ampliarla, y en la medida en que no regule materias prohibidas enumeradas por la Constitución. Esto es materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos, y que exista un estado real de necesidad y urgencia. Es claro que los DNU en examen no regulan ninguna de las materias prohibidas, pues las facultades de las fuerzas de seguridad para denunciar la comisión de un presunto delito, merced a las infracciones al aislamiento, no configuran hechos novedosos impuestos por la norma a los que se enlaza una sanción, sino medidas paliativas para mitigar la emergencia sanitaria causada por la pandemia y cuya violación podría dar lugar a una tipificación ya prevista de antemano en el Código Penal. El hecho de violar una disposición sanitaria, como más o menos reza el artículo 205 del Código Penal, para evitar la introducción o propagación de una epidemia, no traslada el problema constitucional de la ley penal en blanco, pues la complementación de la prohibición o del mandato está previsto en una disposición distinta y cuya fuente de producción jurídica no es, para nuestro caso, la ley. Sin embargo, la medida que aquí se implementó por vía de decreto permite para el tipo ser complementado. Sería el 205 con la remisión a la conducta de no circular impuesta por el decreto, lo cual hace cumplir la función de cualquier otro tipo legal, no generando problemas específicos respecto del error ni respecto de la exigencia de determinación estricta del comportamiento prohibido, y menos aún, estimo, problemas respecto de la teoría de estricta culpabilidad en materia de error de prohibición. Siguiendo con el análisis constitucional de los DNU, la Corte puede revisar si existe un caso de necesidad y urgencia que justificaría la adopción de tal excepcional presupuesto. Un argumento interesante de los denominados a fortiori es que si la Corte verificó si se daban situaciones de emergencia en caso de leyes, con más razón lo podrá hacer para una facultad excepcional como el DNU, y el constituyente estableció estándares judicialmente verificables respecto de las situaciones que deben concurrir para habilitar el dictado de disposiciones legislativas por parte del presidente. Por otro lado, el Poder Judicial deberá evaluar si las circunstancias invocadas son excepcionales o si aparecen como manifiestamente inexistentes o irrazonables. En este caso, la facultad ejercida carecerá de su texto fáctico constitucional
que la legitima y hay que descartar criterios de mera conveniencia del PEN para el dictado del DNU. Nadie dudaría aquí de que las circunstancias de su dictado son excepcionales. Y ello se advierte ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero más aún a partir de la crisis sanitaria que se vive en algunos países de Europa, que incluso están entrando en una segunda ola. Cualquier evaluación judicial de la situación no podría desconocer la gravedad del momento, incluso lo ha reconocido la Corte al dictar las acordadas 3, 4, 6, 7 y subsiguientes, dispuestas en el marco del COVID-19 y en consonancia con las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Finalmente, la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición rápida de un DNU. Y un dato más importante que constituye una nueva condición de aplicación de la norma es que el DNU no debe constituirse como un dispositivo de carácter permanente, sino paliativo de una situación coyuntural y excepcional. Aquí no se esquivó el tratamiento legislativo merced a un capricho y las medidas implementadas tienen una clara limitación temporal extendida hasta la mitigación del peligro. Vamos a analizar a continuación algunos aspectos vinculados con el estado de sitio y las limitaciones temporales y el habeas corpus. Algunos sostienen sin mayores precisiones técnicas, según mi entender, que la vía constitucional idónea para la limitación de algunas libertades es la declaración del estado de sitio. Son varios los problemas que acarrea esta apresurada propuesta. En primer lugar, el estado de sitio está tipificado con precisión en el texto constitucional y sus causas claramente delimitadas. Así, la posibilidad de su instauración exige un caso de conmoción interior o de ataque exterior y que alguna de ellos ponga en peligro el ejercicio de la Constitución y de sus autoridades. Es evidente que la ingeniería del dispositivo está orientada a mitigar escenarios con virtualidad para interrumpir el orden institucional. Y francamente no se advierte esta posibilidad por el solo hecho de instaurar un aislamiento social provisorio. La situación sería distinta si como producto de él se produjera una revuelta incontrolable que ponga en peligro la integridad de la población. En segundo lugar, la suspensión de garantías constitucionales aludidas en el artículo 23 puede establecerse por vías distintas a las del estado de sitio y la declaración de emergencia, estructura basal de un DNU, es la herramienta idónea según nuestro entender. En tercer lugar, y seguro que aquí recién las motivaciones del pedido, es la facultad de arrestar al presidente la que tipifica el Instituto Constitucional y la de trasladar de un lugar a otro del país al arrestado. Extremos que algunos consideran necesarios para neutralizar las violaciones al aislamiento. Es verdad que los dispositivos previstos en el decreto 297 y que tienen una finalidad estrictamente sanitaria constituyen herramientas aptas para la mitigación de conductas potencialmente capaces de diseminar la pandemia. La facultad de arrestar que tiene el Poder Ejecutivo, sin que ello importe para sí la asunción de competencias judiciales, adquiere sentido a partir de la neutralización de conductas específicas que contribuyan a profundizar la conmoción colectiva que justificó la declaración del estado de sitio. Pero de ningún modo es así para conductas individuales que solo se traducen en una mera desaprensión para la norma de distanciamiento o de aislamiento. Incluso para casos éticamente reprochables, donde deliberadamente el portador circula sabiendo que puede incidir en la salud de los demás. Allí aparecerá el derecho penal. En cambio, las detenciones en un estado de sitio están justificadas en tanto se identifiquen a aquellos que mediante acciones concretas favorezcan la desestabilización de las instituciones. Pero en el caso de la pandemia, el factor determinante del arresto es bien distinto. Es sanitario. En cuarto lugar, y este es un problema dirimente para la instauración del estado de sitio, se vulneraría la facultad constitucional del arrestado a disposición del Poder Ejecutivo para poder salir del país. Pues el lógico corolario del control de la pandemia, obviamente, es el cierre de fronteras, por lo que, sumado a que muchísimos países se conducen de igual modo, no habría forma alguna de satisfacer la previsión del artículo 23 de la Constitución. Dicho esto, nada permite en la ortodoxia constitucional apelar al estado de sitio bastando
a nuestro entender, las medidas dispuestas por el DNU 297 y los subsiguientes. Ahora vamos a adentrarnos en el rol asumido por los estados subnacionales ante el aislamiento social preventivo y obligatorio, más conocidos como provincias y municipios en la República Argentina y equivalentes en los demás países de Latinoamérica. En esto vamos a seguir a Pulvirenti, y en la cual vamos a poder afirmar que pese a que el gobierno federal se puso al frente del esfuerzo y que eventualmente, con días de diferencia, acordó mediante reuniones presenciales y virtuales con los gobernadores los pasos y mecanismos a seguir, ello no ha impedido que algunas provincias, en exceso de celos, generaran sus propias medidas alterando el camino crítico fijado por el Estado Nacional, como da cuenta, por ejemplo, un fallo de la Justicia Federal de Resistencia al dictar una medida cautelar que deja sin efecto la disposición del Ministerio de Salud de la vecina provincia de Corrientes, que establecía la obligatoriedad de permanecer en cuarentena para los profesionales de salud que brindaban tareas en el Chaco. Podrá argumentar la provincia litoraleña que eso se debe a que el número de casos en su vecina jurisdicción era mayor que el registrado en la propia. Sin embargo, la justicia federal lo que hizo fue hacer imperar el concepto de unidad sobre el de separación y desconocimiento de las reglas impuestas por el gobierno central. Puede plantearse similar escenario frente a decisiones de algunas provincias cuyos gobernadores parece que su completo, por ejemplo, habla de imposibilidad de repatriación, refiriéndose a sus propios coterráneos en provincias linderas, por ejemplo. Finalmente nos detenemos en un aspecto que el primer DNU ha utilizado para asegurar la autoridad federal, que es el artículo 128 de la Constitución Nacional. En efecto, el federalismo argentino reserva para los gobernadores un rol, el de ser agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación, a las que, recordemos, el artículo 31 le da un reaseguro jerárquico frente a las provincias. Ahora bien, cuando entramos en el capítulo municipal, la cuestión se hace más álgida de ser analizada en términos de constitucionalidad o legalidad, frente a la proliferación de decretos y vías de hecho, que resultan aún más contradictorias con los propios marcos referenciales provinciales, más en aquellos casos en que las constituciones locales no reconocen autonomía plena o siquiera la autonomía secas, tal en los casos, por ejemplo, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. Repasemos un poco algunas de las medidas que han dictado distintas municipalidades de nuestro país. Muchas de ellas han caracterizado esas actividades no previstas en el DNU 260 como esenciales, permitiendo su realización e inclusive regulando su modalidad de prestación. Otras han establecido horarios de apertura y cierres de comercio y actividades, modificando normas preexistentes locales y provinciales, fijando condiciones de acceso a comercios y establecimientos, pautas de circulación, toques de queda, uso de implementos de seguridad tales como guantes o barbijos, antes de que las provincias lo solicitaran, y algunos han determinado algunos tributos especiales para contribuir al esfuerzo de la lucha contra la pandemia. Es decir, un amplísimo marco normativo, en unos casos dentro de sus competencias y en otros excediendo ampliamente las mismas. Voy a traer a colación un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que creo que es aplicable a nuestro propio ordenamiento, que establece que de la emergencia no pueden hacer un poder que no ha existido nunca. Por ello, la situación excepcional permite resortes extraordinarios, pero nunca asumir competencias que no son y han sido propias. Y ese es el marco en el cual puede establecerse un parámetro para evaluar lo que actúan las municipalidades a lo largo y ancho del país. Sin embargo, voy a decir algo que va más allá de las cuestiones jurídicas aquí debatidas, que en la gran mayoría de los casos, los gobernadores de provincia e intendentes municipales han tomado dichas decisiones en momentos de gran incertidumbre y con amplio consenso entre sus vecinos, y no hicieron otra cosa que intentar poner a resguardo a sus pueblos de los efectos de la pandemia y utilizando las herramientas disponibles en cada momento. Nunca debe descontextualizarse los efectos jurídicos de las decisiones políticas que conllevan a efectos antijurídicos o al menos no deseados. Como conclusión, y por ir cerrando esta locución,
la intención fue exponer algunas apreciaciones personales sobre la temática a lo largo de todo este trabajo. No tengo más que acordar con la resolución y sus fundamentos de todo el sistema que implementó el aislamiento social preventivo y obligatorio. No cabe duda acerca de que estamos afrontando una situación inédita en la historia sanitaria del país, quizá desde el brote de la fiebre amarilla en la segunda mitad del siglo XIX, y que las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo son las necesarias para mitigar los efectos de una pandemia que, si se descontrola, podría causar la muerte de muchos más argentinos, lamentablemente, de los que conocemos hasta hoy. Algo que todos debemos evitar con responsabilidad. Bueno, desde ya, muchas gracias, y voy a quedar al final de este encuentro a disposición para contestar preguntas, y le paso la palabra al siguiente disertante. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Muy bien. Adelante, doctor Fabris. Está en silencio su micrófono, doctor. Ahí está. Quería ver si podía compartir una presentación. A ver, no sé si se puede ver. Está comenzando a compartir, estamos a la espera de que se termine de compartir. Ya le aviso cuando se visualice. Perfecto. Bueno, no sé si podemos verla. Ahí estamos, aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, está bien, perfecto. Bueno, como mi antecesor se explayó en el tema, lo que vamos a hacer en esta parte de la clase o de la conversación, hacer una enumeración de las distintas actividades esenciales que fueron quedando designadas por el decreto 297 de necesidad de urgencia, que fue la norma que implantó el aislamiento social preventivo y obligatorio, si bien, como lo adelantáramos también en clase anterior y se mencionara hoy, la emergencia sanitaria venía prevista por la ley 27.541, fue también ampliada por el decreto 260, pero el decreto 297 tiene una autonomía especial que lo hace, digamos, como la piedra basal de lo que fue la emergencia. El decreto 297, que es un poco el que crea el aislamiento social preventivo y obligatorio, fue prorrogado por numerosas veces, en numerosas oportunidades, por los decretos 325, 355, 408, 459, 493, 520, 576, 605, 641, 677, 714, 754, 792 y 814, que actualmente llega hasta el día 8 de noviembre de este año. Si bien su redacción fue errática y en un momento en que ya teníamos una mayor organización con los estados subnacionales, concretamente las provincias como delegadas del gobierno federal, conforme el artículo 128 de la Constitución, se organizara no solamente el aislamiento, sino también el distanciamiento, para tratar de organizar un poco el enjambre normativo administrativo que habían realizado no solamente las provincias, sino los distintos municipios que pertenecen a cada una de ellas. Bueno, a ver. Bueno, el artículo primero del DNU 297 dice: finalidad es la de protección de la salud pública, lo cual es una obligación que no puede dejar el Estado Nacional constitucionalmente, y como bien adelantara el anterior expositor, se establece para todas las personas que habitan el país, es decir,
ciudadanos, habitantes, o se encontraran en él en forma temporaria. Y establece esta medida conforme a las distintas normas que dispone el decreto. Y en un momento, por supuesto, el 297 la hizo regir hasta el día 31 de marzo de este año y con la posibilidad de que hubiera sucesivas prórrogas. Lo que es el decreto ha sido discutido, si se trata de una obligación de permanecer en el domicilio. Si bien el término estrictamente obligación es la facultad de constreñir a otro a ejercer una prestación, si bien puede ser en base a un contrato, también puede serlo en forma legal, y aquí estamos más que frente a una obligación, frente a un deber de no hacer y de permanecer en el domicilio a los fines que pide la normativa de evitar la propagación de una epidemia, que es lo que señala el artículo 205 del Código Penal. De acuerdo al decreto 814, estamos viendo, la prórroga rige todavía hasta el 8 de noviembre. Bueno, señala el decreto que la disposición se hace en el marco de la declaración hecha por la OMS, y menciona al decreto DNU también 260 de este año, que a su vez prorroga lo dictado por la ley 27.540. Bueno, la obligación está en la obligación o el deber de aislamiento está concretamente en el artículo 2, donde se detalla la acción o la inacción que deben realizar las personas. Esto es, permanecer en su residencia habitual, en la residencia o donde se encontrara, en el caso de no ser la residencia habitual, a 0 horas del día 20 de marzo del 2020. Recuerden ustedes que el Poder Ejecutivo Nacional dictó esta medida alrededor de las 8:19 horas del día 19 de marzo del año 20, con lo cual la posibilidad de los ciudadanos de trasladarse era bastante exigua, máxime si una persona se hallaba a bastantes kilómetros de su domicilio. Y se agrega la abstención de concurrir a los lugares de trabajo, no pudiendo desplazarse por ningún tipo de rutas, vías o espacio público, justamente con la finalidad de impedir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consecuente afectación a la salud pública en general. Solamente se permite como excepción a este deber de encontrarse aislado en la segunda parte del artículo del articulado, los desplazamientos mínimos y limitados a poder conseguir artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. O sea, ya que esto obviamente hubiera agravado la situación de la epidemia. En el artículo 3, la norma señala ya de carácter federal. Recuerden ustedes lo que hemos explicado en la clase anterior en cuanto al tema de los DNU, que se dispondría de controles permanentes en vías y espacios públicos, justamente con los pares de jurisdicciones subnacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del aislamiento. Las autoridades, en el ámbito de su competencia y en forma concurrente con sus pares, debían establecer los distintos procedimientos de fiscalización. Bueno, la sanción viene en el artículo 4 del decreto de necesidad de urgencia, que refiere a que cuando se constatare la existencia de una infracción al aislamiento social preventivo y obligatorio o a otras normas dispuestas para paliar el marco de emergencia sanitaria, se podría hacer cesar la conducta infractora, no dice la norma cómo, dándose actuación a la autoridad competente en el marco del Código Penal. Esta disposición ha generado bastantes discusiones, ya que en muchos casos
en localidades pequeñas, intervino muchas veces la justicia ordinaria, que como refiere el Código Penal, y en otros casos se ha dado intervención no a la justicia ordinaria, sino a la justicia federal. Pero bueno, esto es un tema de debate más profundo para esta charla. El Ministerio de Seguridad, continúa la norma, debe de proceder a la detención de los vehículos que circulen en lo dispuesto en el presente decreto, procediéndose en su caso a la retención por el tiempo que estime necesario para evitar el desplazamiento de las personas. Bueno, la prohibición que aún incluso se mantiene en las provincias, que señala el artículo 5º, es la de no poder realizarse ningún tipo de eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, ni de ninguna otra índole que impliquen la concurrencia de personas. Por supuesto, estamos al inicio de la declaración de la epidemia o pandemia, se suspende la apertura de locales, centros comerciales, establecimientos mayoristas, minoristas y cualquier otro lugar que requiera la presencia de personas. Se exceptuaron, el anterior expositor ahondó sobre el tema, distintas actividades y servicios que fueron declarados actividades esenciales en la emergencia y que fueron descritos en el artículo 6º de la norma, en los 24 incisos que tiene ese artículo. Vamos a empezar con el personal de salud, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, la actividad migratoria, esto por supuesto obviamente restringido porque días después a este decreto se dictó, si ustedes recuerdan, el DNU 314, donde impidió justamente el ingreso de personas, incluso con nacionales, al país, con lo cual modificó el 297, Servicio Meteorológico Nacional, control del tráfico aéreo. En la segunda excepción, como actividad esencial, estaban las autoridades superiores de los gobiernos nacional, provincial y municipal, y la ciudad de Buenos Aires. En cuanto a los trabajadores y trabajadoras del sector público, también de los 3 estamentos de nuestra jurisdicción, el tema fue errático en todo el país, ya que uno de los requisitos era la convocatoria para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades. Y ahí es donde, cuando se habló de garantizar las actividades esenciales, es donde, digamos, fallaron los distintos estamentos, ya que muchos directamente no convocaron a sus trabajadores, otros directamente trabajaron en base al teletrabajo, solamente en algunos lugares se mantuvo los trabajos, digamos, esenciales a la conservación, digamos, y limpieza de la vía pública. Por supuesto, la actividad de seguridad se mantuvo en algunos casos, pero, digamos, allí es donde la norma falla fundamentalmente por que era contradictoria con el teletrabajo o el home office, como se lo conoció vulgarmente, a la convocatoria de personas para garantizar actividades esenciales. Después también continúa el artículo 6º en el punto 3, el personal de los servicios de justicia de turno, conforme lo establezcan las autoridades competentes. Entonces, sabemos que la superintendencia de estos servicios depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de los tribunales superiores de cada provincia. Sin embargo, la mayoría de estos servicios de justicia, recordarán ustedes, en una primera etapa, dictaron las determinadas ferias, ferias de emergencia, ferias judiciales, que en algunos casos se prolongaron por algún tiempo. Y lo que sí debemos reconocer es que la emergencia sanitaria hizo más por el sistema, digamos, a distancia, o el sistema digital para la justicia, que lo que hicieron años precedentes, en los cuales los superintendentes de los servicios de justicia se fueron demorando en implementarlos y, digamos, en el breve tiempo que está esta epidemia, tuvieron que, digamos, levantar lo antes posible las ferias
y poder iniciar los servicios de justicia de turno. Bueno, después tenemos al personal diplomático en el inciso cuarto, que ya hemos hablado. En el inciso quinto, a las personas que deban asistir a otros, ya sean personas por discapacidad, familiares que necesiten asistencia, como las personas mayores, los niños, niñas y adolescentes. Esto generó también en el aspecto del teletrabajo y de convocatoria por parte de situaciones de empleo público a los empleados justamente de los estados nacionales, provinciales o municipales que alegaban este otro inciso, digamos, para no cumplir con la convocatoria y quedarse en sus domicilios para atender a personas que así lo requerían. En cuanto al tema de las personas que deban ejercer, atender una situación de fuerza mayor, ya se ha explayado el anterior exposición, y solamente diré que la fuerza mayor es un término, como el caso, digamos, que tiene más de civil que lo administrativo y penal, en lo cual es más propio hablar de un estado de necesidad, y digamos que la fuerza mayor es aquella que se ha previsto y aún prevista no ha podido evitarse, y es una causal general de cumplimiento para todo tipo de obligaciones, fundamentalmente las obligaciones contractuales. Después tenemos en el inciso séptimo a las personas afectadas a servicios funerarios, entierros y cremaciones, que si bien podía desarrollarse la actividad, estaba impedida la reunión de personas o limitada por lo menos a los familiares, 2 o 3 o 4 máximo familiares que estaban más cercanos al causante. Bueno, después en el inciso octavo se habla de las personas afectadas a comedores escolares, comedores comunitarios, merenderos. Inciso noveno, el personal que se desempeña en el área de comunicación, audiovisuales, radiales, gráficos, digamos, periodismo en general, salvo aquellas personas que ustedes habrán notado que por una cuestión de edad o alguna dolencia se vieron exceptuadas de esta propia excepción. El personal afectado a la obra pública, habla del inciso 10, el inciso 11 es, por supuesto, coincidente con la facultad de poder concurrir a obtener limpieza, alimentos, medicamentos, supermercados, mayoristas, minoristas y comercios minoristas de proximidad. En cuanto a la proximidad, la norma no la detalla, se ha dicho que es el lugar donde uno puede ir caminando, pero bueno, si uno es un gran caminante, tampoco no hay una limitación en cuanto a la distancia. Bueno, las farmacias, también coincidente con la posibilidad de obtenerse medicamentos. Un caso muy extraño es el de las ferreterías, que se vieron incluidas y, bueno, favoreció al sector. Veterinarias, provisión de garrafas para, obviamente, los lugares en que no existe el gas natural. La industria de alimentación, la cadena productiva, insumos, higiene personal y equipamiento médico, medicamento, vacunas, son los que señala el inciso 12. Después, una decisión administrativa aclaró que se trata de la industria de alimentación no solo en sí misma como etapa final, sino toda la cadena, digamos, toda la obtención de las materias primas que son requeridas para la alimentación. Las actividades con la producción, distribución agropecuaria y de pesca, las telecomunicaciones, internet, móvil y servicios digitales, es el servicio que realmente resultó esencial, pero muy esencial, digamos, si tenemos que considerar los 24 puntos, diríamos uno de los mayores, justamente junto con las farmacias y los supermercados, para poder mantener la actividad económica en la medida que se pudo hacer. El artículo 15 habla de las actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. Entre ellas podemos ubicar por ejemplo, a los servicios de limpieza de los tanques de materias primas que ingresan desde el exterior, que si bien están tratados en otro punto los servicios de limpieza, en el caso de, por ejemplo, el ingreso de
productos y materias primas que no se realizan en el país, su ingreso para poder, digamos, y su ingreso y su egreso para poder, digamos, mantenerse, resultó esencial justamente esta actividad de limpieza de tanques destinados al comercio exterior. Bueno, aquí tenemos justamente el tema de la limpieza, el inciso 16, habla de la recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos, que son aquellos también considerados especiales también, y los denominados patogénicos o patológicos, que son aquellos provenientes de la actividad sanatorial hospitalaria. El mantenimiento de los servicios básicos, agua, electricidad, gas, comunicaciones, para la atención y la atención de emergencias. El 18, el transporte público de pasajeros, si bien se lo limitó, ya veremos en cuanto a la circulación, al impedimento de circulación, el transporte de mercaderías, petróleo, combustible y gas licuado de petróleo. Otro de las excepciones, y que realmente tuvo mucho éxito en el tema de la epidemia, fue el reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad vinculados justamente a la imposibilidad de salir a pagárselos en el exterior. Los servicios de lavandería, elemento esencial justamente para evitar la propagación y el contagio del virus. Inciso 21, los servicios postales y distribución de paquetería, que tanto hicieron para algunas actividades económicas. Los servicios especiales de vigilancia, limpieza y guardia. El punto 23, las guardias mínimas que aseguraran la operación y mantenimiento de los yacimientos de petróleo y gas, las plantas de tratamiento, refinación, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendidoras de combustibles y generadores de energía eléctrica. Y el punto 24 refiere a la casa de moneda, a los servicios de los cajeros automáticos, caudales y todas aquellas actividades que requiera el Banco Central de la República de la Argentina como imprescindibles para el funcionamiento del sistema de pago. El jefe de gabinete de ministros, como coordinador del Plan Integral para la Prevención de Eventos en Salud Pública, debía velar sobre estos temas y era un poco el contralor sobre el punto. Bueno, durante el artículo 8 de la norma refiere que esto después se vinculó con los decretos 39 que regieron el tema de la laboral, digamos, que las personas que no debían concluir trabajo porque la norma se lo impedía, se lo permitía, tuvieran el derecho al goce íntegro de sus haberes habituales, según los términos que estableció la reglamentación. Bueno, y el artículo 10, refiriendo a las provincias, la ciudad autónoma y los municipios, se señaló que estos dictarían las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el decreto 297 como delegados del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución, como ya lo habíamos mencionado, debiendo adoptar normas similares en el ejercicio de sus competencias. Bueno, allí las distintas provincias, en su carácter de delegado del gobierno nacional, dictaron distintas medidas que hizo, lo cual hizo una profusión legislativa, que hoy tengamos distintas situaciones de acuerdo al estado de la situación epidémica en cada localidad. Bueno, recordemos que, a posteriori surgieron una serie de decisiones administrativas que fueron reglamentando a los distintos DNU y agregando distintas actividades esenciales. Quiero dejar en claro que si bien los distintos DNU que se fueron dictados y sus prórrogas constituyen decretos de necesidad y urgencia en los términos de la ley 26.122, o sea, son reglamentos de necesidad y urgencia, las distintas decisiones administrativas
que agregaron distintas actividades, podemos considerarlas, o bien en algunos casos, de acuerdo a las normas que se dicta, acorde la forma en que se dictaron como reglamentos de ejecución, o bien en otros casos como que hubo una delegación por parte del Poder Ejecutivo al jefe de gabinete de ministros, que dictó estas otras actividades esenciales, particulares y ampliatorias de las primeras, advirtiéndose en el Poder Ejecutivo que obviamente hubo muchas que quedaron fuera del tintero y que se advirtieron como esenciales a posterior. Bueno, en este aspecto tenemos a las industrias que realicen procesos continuos cuya interrupción implica daño en las líneas de producción, como ocurre, por ejemplo, con las acerías, donde es necesaria la continuación de la actividad. Prosigue la norma con la producción y distribución de biocombustibles, la operación de centrales nucleares, los hoteles afectados al servicio de las personas que están afectadas a la emergencia sanitaria, y la dotación de personal mínima para la operación de la fábrica argentina de aviones Brigadier General San Martín. Después también se anunció que era necesario, prosigue la decisión administrativa, el funcionamiento de la Comisión Nacional de Valores para realizar actividades mínimas, la operación de aeropuertos, obviamente dentro de los límites del tema migratorio, las operaciones de garaje y estacionamientos con dotaciones mínimas, el sostenimiento de actividades vinculadas a la protección ambiental minera, las curtiembres con dotación para la recepción de cuero y de la actividad frigorífica. Seguimos con bueno, respecto a este punto, que fue un tema bastante discutido durante toda la pandemia, estuvo el tema de los restaurantes locales de comidas rápidas, que obviamente no pudieron funcionar, pero pudieron realizar lo que se conoce seguramente como delivery o takeaway, el servicio de reparto a domicilio, que estaba permitido en el 297, con sujeción a un protocolo específico permitido por la autoridad sanitaria. También se agrega en el inciso 11 al trabajo de los ministros de los distintos cultos, no solamente de la Iglesia Católica, a los efectos de brindar asistencia espiritual, debiéndose ajustar a un funcionamiento estipulado, digamos, en el 297. Luego se dictó la decisión administrativa 450, en la cual refiere a la venta de insumos, material de construcción provisto por corralones, actividades de producción, de distribución y comercialización forestal y minera, las curtiembres, aserraderos, fábricas de productos de madera, fábricas de colchones, fábricas de maquinaria vial y agrícola, las actividades vinculadas con el comercio exterior, exportaciones de productos elaborados e importaciones esenciales para el funcionamiento de la economía. Este punto estaría vinculado a lo que ya habíamos hablado en el 297, la exploración, prospección, producción, transformación y comercialización del combustible nuclear. Prosigue la decisión administrativa 450 con los servicios esenciales de mantenimiento y fumigación, que fue requerido en particular por los intendentes para tratar de paliar, digamos, la propagación incluso del dengue. Las mutuales cooperativas de crédito, medidas mediante guardias mínimas de atención al solo efecto de garantizar el funcionamiento del sistema de crédito y pagos, la inscripción, identificación y documentación de personas, esto por parte del Estado Nacional, y los servicios funerarios internos, entierros y cremaciones, que ya estaba previsto en el 297. A posteriori, era especial, se dictó la decisión administrativa 467, que regule la actividad notarial cuando la misma se encuentra limitada al cumplimiento de actividades y servicios, que da cuenta el decreto 297 del 2020, las decisiones administrativas consecuentes, u otra que pudiera en el futuro ampliar el listado de actividades y servicios esenciales. Es decir,
Los actos notariales, a diferencia de los servicios jurídicos que realizamos los abogados, tuvieron una excepción como actividad esencial, no siendo así el caso de los abogados como quien les... La decisión administrativa 468, de manera solitaria, porque podía haberse agregado perfectamente la decisión administrativa anterior, menciona a la obra privada de infraestructura energética, es decir, todos aquellos proveedores de la infraestructura energética, tanto en combustibles como la hidroenergética, como la eólica, que requiere de prestaciones, servicios que generalmente prestan los privados y los cuales habían quedado excluidos de las distintas decisiones administrativas y del decreto originario. Tenemos la decisión administrativa 490 que permitió la circulación de personas con discapacidad, ellas comprendidas también dentro del autismo, para realizar salidas a la cercanía de su residencia junto con un familiar. Considero que la salida de estas personas era una situación para favorecer su salud personal y por lo tanto se los fue separando. En tales casos, las personas asistidas y su acompañante deberían portar con sus respectivos documentos nacionales y el certificado de discapacidad o la prescripción médica donde se indique el diagnóstico y la necesidad de la salida, la cual podría ser confeccionada también en forma digital por los médicos. Continúa la decisión 490 con las prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el espectro autista, es decir, aquellas personas que requieran la asistencia médica a domicilio y que se vieran impedidos por sus propios medios a acceder a un centro médico. La actividad bancaria con atención al público, pero con sistema de turnos, digamos el sistema que aún hoy sigue funcionando. Talleres para el mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de fuerza de seguridad, fuerzas armadas, vehículos afectados a prestaciones de salud o al personal con autorización para circular. Ya a esta altura de la decisión administrativa había advertido el Poder Ejecutivo que los vehículos que eran necesarios para poder circular las actividades esenciales estaban teniendo falta de mantenimiento y por eso se dictó este tipo de norma. La que sigue en el mismo sentido en cuanto a la venta de repuestos, partes y piezas para automotores, bicicletas, únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta, que era como se estaba haciendo con los servicios de delivery, y obviamente también se impedía la atención al público. La fabricación de neumáticos, 20 reparación de los mismos, exclusivamente para transporte público, vehículos de fuerza de seguridad, bueno, lo mismo que sigue diciendo la norma en los artículos 4. Aquí sí, como novedad, la decisión administrativa 490 tiene a los artículos de librería e insumos informáticos bajo la modalidad también de entrega a domicilio y reitera la imposibilidad de atención al público. Prosigue la decisión administrativa 524 que agrega a los establecimientos que realicen actividades de cobranza e impuestos, obviamente particulares, las oficinas de rentas de la provincia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios, también con sistema de turnos y guardias mínimas. Aquí ya el Estado, en sus distintos niveles, había empezado a notar la imposibilidad de efectuar las cobranzas y evidenció esta norma la necesidad de que en los 3 niveles se ordenara el sistema de cobro de los ingresos públicos de los 3 estamentos del Estado. La actividad registral nacional, provincial, con sistema de turnos, distintos registros que hay en los distintos niveles, la venta de mercadería elaborada de proveedores de comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con los clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con debidos resguardos sanitarios, protocolos, planificación de la logística. En ningún caso se podría abrir las puertas. Bueno, este punto de la resolución 524 tiene su causa o motivación
el hecho de que ya en los distintos niveles de los estados, tanto nacional como subnacional, se venía haciendo y, bueno, en forma, digamos, como una vía de hecho, con lo cual se lo decidió implementar porque, digamos, la propia necesidad de este tipo de actividades, como también las personas de proveerse de mercadería elaborada, se fue adelantando. La atención médica y odontológica programada de carácter preventivo, es decir, recuerden ustedes los inconvenientes que en ese momento tenían las personas fundamentalmente con el sistema odontológico, los laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen con sistemas de turnos, fundamentalmente porque no había laboratorios privados que pudieran hacer detección del COVID-19, las ópticas con sistemas de turno previo, los peritos liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitían realizar la liquidación y pago de siniestros. Esta es una norma insólita porque, por lo que uno advierte, las compañías de seguros en este momento están en un buen momento económico, ya que estaban incluso mucho más en el momento dictado de la norma, ya que la ausencia de circulación de vehículos había hecho que prácticamente la siniestralidad vial se redujera casi en un 80%, con lo cual la necesidad de tener un perito liquidador de siniestros resulta un poco extraña, pero bueno, la norma la agrega. Luego tenemos el inciso 9 de la decisión administrativa 524, que habla de establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. Esta sí es una situación que se agravó durante el estado de epidemia, al confinamiento, incrementó esta situación de agravio moral y físico entre las personas, con lo cual esto vino a paliar una situación que era de necesidad. La producción para la exportación, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo, y los procesos industriales específicos con autorización previa del desarrollo productivo. En la práctica, estos dos ítems, el punto 10 y el punto 11, encontraron una gran conflictividad, porque conforme la norma a posteriori lo reglamentó, el trámite debería iniciarse en los municipios debían elevarlo a los ministerios de jefatura de gabinete de ministros o quien hiciera de tal en las provincias, y las provincias debían elevarlo a la nación. Es decir, y luego volvían al mismo íter contrario. Todo este sistema fue bastante engorroso y hizo que muy poco después se dejara de lado, ya como veremos en las próximas decisiones que vienen. Tenemos después la decisión administrativa 703. La 703 justamente permitió, a fines de garantizar los derechos del niño, el traslado de niños, niñas y adolescentes para que pudieran ver a sus otros progenitores y, si se tratara de una familia monoparental, al domicilio de algún referente afectivo del menor. Los traslados podían ser permitidos por los progenitores o progenitoras o por el referente afectivo, suponiendo en el caso que no fueran estos con quienes estuviera conviviendo el menor, y se lo permitió justamente por una cuestión de corresponder a la Convención de los Derechos del Niño, al que está adherida, por supuesto, en nuestra Constitución, y por una cuestión de salud de los menores. Después tenemos la decisión administrativa 810, dos artículos, raramente podía haberlo hecho en uno, regula dos tipos de actividades, dos tipos de situaciones también distintas, pero lo hizo en dos artículos. Esa es lo raro de la norma. Las actividades religiosas, la actividad de mantenimiento de mantenimiento y reparación del material rodante ferroviario, la fabricación y producción de insumos, repuestos indispensables para el sistema ferroviario y el entrenamiento de pilotos. En el artículo segundo, como les decía, tenemos al ANSES, que se ve que había quedado afuera y ya muchas personas que habían quedado con el trámite jubilatorio por la mitad lo estaban requiriendo. Los especialistas en seguridad y higiene laboral eran exigidos justamente por las distintas normas que se dictan en materia de
el riesgo del trabajo, las actividades concesionarias de los corredores viales, incluyendo los cobros de peaje, que en un momento se suspendieron, y la actividad aseguradora, que si bien se había permitido a los peritos liquidadores, estaba vedada el tema de los intermediarios y compañías aseguradoras. Después se dictaron toda una serie de decisiones administrativas que arreglaron la práctica deportiva por los distintos rubros de los atletas que son clasificados para los 22avos Juegos Olímpicos y para los Juegos Paralímpicos. Personas afectadas en el entrenamiento de la Asociación de Fútbol Argentino, práctica deportiva por los atletas de la Selección Argentina de Rugby, deportes individuales y asistencia a instituciones públicas y privadas, polideportivos, donde se realice tal actividad. El entrenamiento de los deportistas, fundaciones, federaciones y distintas normas, incluyendo el automovilismo, que fueron regladas por este fárrago de decisiones administrativas que les indico en la diapositiva. Luego tenemos, se les habían quedado fuera de la decisión administrativa anterior, la 1741, que regula a las personas afectadas a la actividad de entrenamiento de la Liga de Básquetbol, que debía realizarse ya siguiendo un protocolo en particular. La decisión administrativa 1805, que refiere a las personas afectadas para la realización de entrenamientos en grupo de los planteles de los clubes de la AFA, las categorías de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, Primera A, Primera B, Metropolitana, Primera C, Federal A y Primera A del fútbol femenino, y la realización de partidos amistosos entre ellos. Las actividades deberían resolverse dando cumplimiento a un protocolo denominado Reinicio de la Actividad Futbolística, aprobado por la Autoridad Sanitaria Nacional en el marco de la decisión administrativa que así lo dictó. La decisión administrativa 1940, que son las personas afectadas en las actividades reservadas para embarcaciones náuticas en todas sus modalidades, con fines recreativos, y las actividades periféricas. Recuerden ustedes que la actividad náutica estaba prohibida y durante el lapso que duró el 297 y esta norma, muchas embarcaciones empezaron a tener inconvenientes por ingreso de agua, las que estaban en el agua, y las que estaban fuera del agua por pérdida de energía, batería, pérdida de distintos problemas mecánicos que ellas tenían. Aquí tengo que recordar a un DNU anterior al 297, que fue dictado 3 días antes, que recuerda que el jefe de gabinete era aquel que poseía la facultad de coordinar con las distintas jurisdicciones la implementación de las distintas medidas. Lo hago a los menos fines recordatorios. ¿Por qué? El DNU 714 fue el que mantuvo la vigencia y realización de actividades y servicios que habían estado supeditados a una suspensión que dictó en su momento el decreto 576, que fueron durante los primeros días de julio de este año, en lo cual hubo casi una vuelta a la fase 1, y permitió lo siguiente, que la reanudación de las actividades, tal como hoy lo están diciendo los distintos DNU, se hicieran en cabeza de los gobernadores, siguiendo algunos tipos de procedimientos. Los procedimientos que dictó el 714 fueron los siguientes. Hasta 500.000 habitantes, los gobernadores y gobernadoras podrían hablar de nuevas excepciones ya bajo su responsabilidad en cuanto a la prohibición de circular y prohibir el ASPO. Y lo único que requerían es la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial como único requisito, además de la implementación de un protocolo. Pero también señala que cuando superamos los 500.000 habitantes, está mal lo que señala acá, es cuando se supera, no es hasta, es superando los 500.000 habitantes, las autoridades provinciales respectivas y el jefe de gobierno de la ciudad, porque obviamente supera 500.000 la propia ciudad de Buenos Aires, podrían solicitar al jefe de gabinete de ministros, ya hay un requisito más, que autorice nuevas excepciones al cumplimiento del aislamiento. Para eso también debían contar con la provisión previa de la autoridad sanitaria local la autoridad sanitaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e indicar el protocolo respectivo. Es decir, superando los 500.000 habitantes, resulta necesaria la autorización del jefe de gabinete de ministros. Bueno, aquí tenemos, finalmente el 814, que es el decreto que hoy está vigente, que prorroga hasta el día 8 de noviembre
siguiente. Reitero aquí, vuelve a reiterar este decreto el carácter de coordinador del jefe de gabinete de ministros de la Nación, y también establece, siguiendo las normas anteriores, o sea, reitera las normas anteriores en cuanto a que deben coordinarse con el jefe de gabinete. Bueno, lo mismo se señala, se mantiene el 814, mantiene la vigencia de las normas que habían suspendido, digamos las normas precedentes, se reitera hasta el 8 de noviembre de este año, y se vuelven a reiterar como actividades prohibidas, en general, los eventos sociales y familiares en espacios cerrados, y cualquiera sea un poco el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. Esto ha sido limitado por algunas provincias en algunos casos, pero esta infracción permitiría la denuncia penal de los artículos 205 y 232. Bueno, con esto terminamos la presentación y obviamente quedamos a disposición de ustedes para cualquier pregunta que fuere necesaria. Bueno, gracias a todos por participar. Bien, buenas noches, muchísimas gracias por la exposición, doctor Fabri, doctor Caro. Queda abierta la sala para preguntas. Por favor, a los participantes, habiliten su micrófono y siéntanse libres de realizarlas a los doctores que están a la espera. Tras surgen las preguntas, una aclaración a pedido del doctor Yudgar. Una forma, el material compartiendo en cada disertación a los fines de que ustedes lo puedan tener para sí y poder reforzar los apuntes que pudieran haber ido tomando. Así que bueno, en lo sucesivo, en los días sucesivos, vamos a ver cómo se los podemos hacer llegar. Muy bien, doctor Caro. A ver, alguno de los presentes, si tiene alguna pregunta para los disertantes. Bueno. Bueno, doctores, o están muy tímidos o han sido muy claros en su exposición. Una de dos. Vamos a tomarlo porque ha sido muy clara su exposición. Entonces, a ver, ahí tenemos una mano levantada de Ismael González. Te habilito el micrófono, Ismael, te habilita solo. Perfecto, adelante. Buenas tardes, doctor, a todos los compañeros. Yo estoy entonces me es muy difícil seguir el tema porque están citando pura legislación argentina. Sin embargo, ahorita acá en México estoy viendo que ya las medidas son más fuertes las sanciones que acá en México. En México realmente no hay sanciones para quien viole reglamentación que se ha emitido durante la contingencia. Entonces, a mí sí me está sirviendo para hacer un estudio comparativo con los acuerdos que se han emitido acá en México. Realmente estoy muy lento porque estoy tratando de analizar su legislación y compararla con la legislación de acá de México, pero sí me está sirviendo. Gracias. No, gracias a ti, Ismael. Cuando compartamos la presentación, por lo menos, creo que te va a ser muy útil. Doctor, eventualmente cuando usted... claro. No, proseguimos, Fabián. Bueno, lo que le decía Ismael,
seguramente la reseña que hemos hecho de todas las normas que se fueron dictando, le va- ¿lo escuchamos? ¿Lo escuchan el doctor? Bueno, lo que decía es que la reseña le va a ser muy útil para poder asirse de las normas nacionales que se fueron aplicando. Obviamente, el enfoque de este curso fue abocado, destinado, digamos, o orientado a la legislación que hay en la República Argentina, y para tu claridad, digamos, nuestro sistema federal fueron normativa que dictó el gobierno federal, y que incluso las decisiones administrativas también fueron de orden federal. No hemos explicado en el curso de la charla de hoy ningún tipo de norma generada por los estados, ni provinciales, ni locales o municipios, como lo llamamos aquí. Ismael, otra cosa, que cuando vos llegues el material y te surjan preguntas, podés hacérnoslas llegar a través de la plataforma, ayudar a responderlas y a clarificar estos conceptos que tal vez sean muy locales para vos, pero que en general de la legislación comparada que he ido viendo en los países hermanos de Latinoamérica, si bien la Argentina ha tomado algunas cuestiones muy específicas, los parámetros generales son muy similares, más allá de las denominaciones y los institutos propios, y más aún en los estados federales, como pueden ser México, como pueden ser Brasil, donde al tener una forma de organización del Estado y del gobierno, tenemos varias coincidencias desde el punto de vista conceptual, más allá de lo terminológico. ¿Alguna otra pregunta en la audiencia? Por favor, habiliten su micrófono y expláyense si así lo desean. Bueno, ante el silencio de la audiencia, evidentemente estamos sin preguntas. No queda más que invitarlos a la próxima jornada, que va a celebrarse el día 9 de noviembre. Entiendo que sería la última, ¿verdad, doctores? Queda una más, son 4 módulos. Son 4, perfecto. 9 y entonces después el 16. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por sus presentaciones, doctor Fabri, doctor Claro, y nos encontramos entonces nuevamente la próxima semana a las 19 horas de Argentina por esta misma plataforma. Los estamos esperando. Muchísimas gracias. Que tengan una buena noche y una buena tarde. Álvaro, Muchas gracias a todos ustedes, que tengan buenas noches. Doctores, muchísimas gracias. Buenas noches.